Regocijar. Hoy, no sé, Dios tuvo misericordia de mí. Hoy leí Gálatas y Efesios como no pude leer 2 Corintios. Es decir, te traspasa la lectura, la absorbes. No nada más terminas de leer y como ayer mejor me solté a llorar porque le dije, Dios, es que no sé qué leí. O sea, no sé qué leí. Me senté a leer y no leí nada. Y era horrible porque lo volví a leer. Y pues, si tú me preguntas de qué me acuerdo, del 2%, no recuerdo nada. Hoy incluso marqué muchas cosas en la Biblia electrónica y demás. Y le pregunté a Dios si me iba a dar la oportunidad de grabarlo. Y pese a la contaminación ambiental que hay, como siempre, creo que es tolerable. No está tan complicado. Leía Gálatas y de hecho yo estaba leyendo y de verdad que era como para tener al lado una cámara y estar grabando porque era muy hermoso, o sea, es una experiencia muy hermosa, es encontrarle cosas a los textos que ya habías leído que dices, wow, de repente sientes que Dios está hablándote así enfrente, o sea, estás con Él, está muy padre la cuestión. Déjame citarte algunas cositas de Gálatas que creo que, yo creo que son frases muy, como que de repente oyes que están muy hechas, pero pues qué bien, suenan poéticas, pero cuando no las vives, no las sientes, no las comes, no son parte de tu rumia, pues no tienen sentido. Gálatas es una carta que le escriben a una iglesia en Galacia. Y es una iglesia que tan pronto se fue Pablo, todo el mundo se empezó a circuncidar y todo el mundo empezó a entrarle al judaísmo y todo el mundo empezó a entrarle a esto de comportarte como judío. La comida kosher. ¿Por qué? Porque se empiezan a infiltrar los que dicen, no, 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 no. A ver, espérame. No es salvación por gracia. Es salvación de gracia más la ley, más la Torah, más esto, más aquello. Y algo que tiene el cristianismo, que, bueno, yo no lo entendía. O sea, yo cuando abrí la Biblia dije, ay Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Y luego que si no voy a cumplir esto, como que dije, quítate las sandalias porque este es terreno santo. O mejor ni entres. No abras la Biblia, o sea, no. Porque te estás metiendo en cosas que no vas a poder, no las vas a aguantar. Y no, la realidad es que no tiene que ver contigo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Él desconecta cosas, conecta cosas, quita cosas en tu cabeza. O sea, no necesitas terapia cognitivo-conductual, no necesitas tomar nada, o sea, no sé cómo explicarlo, pero él lo hace. Esta carta es, a diferencia de Efesios, que es una carta de gócense, sean felices, disfruten. Esta carta es toda de reprensión. Yo no sé qué es lo que prende tanto a Pablo en esta carta, pero ni siquiera a los corintios, que eran las Vegas cristianas, ni siquiera a los corintios les llueve como le llueve a estos. O insensatos, ¿no? Les dice. Entonces, pues, yo- o sea, ahí algo él vio. Incluso dice que los que les mandan a hacerse la circuncisión, que ojalá se castraran, para que entendieran lo que estaban haciendo con ellos. Y yo creo que la gran derrota que él encuentra en esta iglesia, que es, a diferencia de Corintios, que tuvo que repetir, eran Las Vegas. O sea, era una iglesia con dones, con talentos, con todo lo que Dios le podría poner a una iglesia.
Pero los que estaban allá adentro eran el cabaret, o sea, era un prostíbulo. Un chavo acostándose con su mamá, a la hora de la Santa Cena, pues todo el mundo se ponía hasta el tronco de borracho. Cada quien comía donde podía y se acababa lo de los demás. O sea, cosas así muy curiosas. Eh, Unos hasta andaban maldiciendo a Jesús. Le decían a Jesús que era anatema. Y decían que era el poder del Espíritu Santo que se los decía, ¿no? Todo el mundo hablaba en lenguas, todo el mundo... Un desgarriate esa iglesia, ¿no? Entonces, pero ella no les dice insensatos, les dice hermanos, santos, cosas así bonitas. Entonces, ¿qué pasa con esta? Con esta pasa algo muy feo, que yo creo que es lo más doloroso, y ahorita que estoy analizándolo, es lo más doloroso que le puede pasar a una iglesia. Que desestime el poder del Espíritu Santo para la salvación y la obra de Cristo y la cruz, la tire a la basura o la parta y diga que es Cristo más. Y, y, y él entiende, o Pablo entiende lo que pasó en la cruz, que fue la fractura cósmica para el arreglo cósmico de la maldición cósmica que dejó Adán después de tragarse el fruto. Y que acá estos amiguitos les estén diciendo, no, es que te tienes que circuncidar, no, es que tienes que hacer esto, no, es que tienes que hacer aquello. Entonces, una de las frases que me gustaría citarte es en Gálatas 2. Es el versículo 20 y 21. Gálatas 2, 20 y 21. Él está probando en esta carta que la ley no salva, que quien se quiera salvar por la ley pues va a morir, porque nadie se ha salvado por la ley, nadie se va a salvar por la ley. Y en esta explicación así desesperante o desesperada de él, no puede ser que estén abaratando la cruz por la ley, y además solamente unas cosas de la ley, porque para el año 70 se iban a quedar hasta sin templo. Les dice lo siguiente: 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, no lo, perdón, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por nada murió Cristo. Parte de la ley decía que un niño tenía que a los 8 días de haber nacido cortarle el prepucio. El pellejito que cubre la cabeza, el glande del pene, ese se quitaba. Cabeza del pene o glande. Ahí está el glande en la cabeza del pene. Entonces se quitaba. Y era el sello que había pedido Dios a Abraham, de acuerdo a lo que él dijo, es que si es mi pueblo, tiene que estar circuncidado. De hecho, cuando en una salida su hijo de Abraham no había sido circuncidado, casi los matan. Y en ese momento buscan una piedra, le cortan el prepucio al niño y ya, ¿no? Entonces, todo judío tenía que estar circuncidado. De hecho, era la forma en la Segunda Guerra Mundial de saber que eras judío. No tenía vuelta. Bueno, entonces aquí Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
más vive Cristo en mí. Y eso nos trasciende no nada más al problema que tenían ahí con esta cosa, o sea, nos trasciende a los cristianos. O sea, el verdadero cristiano debería de entender que el bautizo de Cristo, la copa de Cristo, es la muerte de Cristo en la cruz. Y que uno debería entender que uno, si de verdad le entrega su vida a Cristo, entonces uno está pensando, es que ya mató él hace 2024 años a Aramis en la cruz, todos sus pecados, su sentencia de muerte y demás. Y él tendría que vivir en consecuencia de ese nuevo nacimiento, ¿no? O sea, tú tendrías que vivir en esa consecuencia. El gran problema es que muchos nada más andamos diciendo, pues me hice cristiano, me volví cristiano, me gustaba una niña de la iglesia y la niña me invitó, pero en realidad no hay cristianismo ahí, o sea, es como que un juego de lujurias, ¿no? Entonces tú tendrías que entender que tú mueres en la cruz junto con Cristo Jesús. Por eso el bautizo es hundimiento, pérdida y resurrección, salir de las aguas y ser nueva criatura. Cristo Jesús resucita como un cuerpo glorificado y se va al cielo. Y con ese cuerpo en carne y hueso está en el cielo. ¿Dónde esté? No sé, pero ahí está. Y va a bajar en carne y hueso. Entonces, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no lo vivo yo en la carne, o sea, es en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó, en otro video decía yo las emociones, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el amor ágape. El amor ágape no piensa en uno, piensa en el otro. Sea tu enemigo, sea tu prójimo, sea tu hijo, sea quien sea. Tú piensa en el otro. Ese es el ágape. No desecho la gracia de Dios, que es lo que le está peleando a los Gálatas. O sea, ustedes sí están tirando a la basura la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Gracia significa recibir lo que no mereces. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿No? Ese es el coraje que tiene Pablo, ¿no? Y ojo, otra cosa, y ya con eso cierro el video. El cristianismo es personal. No dice, y murió por todos nosotros, hermanos. No, él dice, murió por mí, me salvó a mí, y yo tengo que vivir en consecuencia de eso, por la gracia y la misericordia, y el nuevo nacimiento, y el Espíritu Santo que mora en mí, y el poder que el Espíritu Santo me va a dar para vencer el pecado y la vida, y bla, 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 bla. Yo no necesito tatuarme el Evangelio en los brazos, yo no necesito quitarme el prepucio, yo no necesito hacer absolutamente más nada. Así como no tuve nada que ver en mi nuevo nacimiento, así tampoco va a tener que ver nada yo, excepto estar pendiente de mi pecado, de mi andar, de mi decir, de mi hacer, para que tampoco yo salga con el cuento de pues yo no sabía. Siempre estar atento en qué estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, pero de ahí en fuera Dios es el que siempre te tiene la alarma en la cabeza. Eso no, eso no, eso sí, eso sí, eso no, eso no, eso sí. Luz y sal. Espero que te sea útil.